Bueno, señores, ya vamos a las informaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, redujo ayer su pronóstico anual de crecimiento económico mundial por las tensiones comerciales y las incertidumbres provocadas por Donald Trump que afectan, ¿verdad?, considerablemente a los Estados Unidos. Otra entidad más de prestigio mundial hace una revisión de la tasa de crecimiento económico. Dice la OCDE que después de un crecimiento de 3,3% en el año 2024, se espera ahora una expansión de 2,9% para el año 2025 y en el año 2026. Otros países hacen unos pronósticos más o menos optimistas, más pesimistas para los Estados Unidos. Indudablemente que es así, es un escenario de mucha preocupación, la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, las consecuencias de todo esto que está sucediendo. Es la estrategia de Trump, ya lo conocemos, 2 veces ha gobernado Estados Unidos. Él quiere aplicar la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Entonces, la incertidumbre es normal. Vamos a esperar que la fiebre baje un poco. Mira, ahora el aumento en los aranceles a las importaciones de acero en los Estados Unidos. Efectivamente. Este señor está en todo. Y no va a quitar el dedo del renglón hasta lograr lo que él quiere. Y es muy probable que al mundo no le quede otra alternativa que sucumbir a Trump. Bueno, señores, otra noticia que viene a sacudir a la República Dominicana, Haití y al mundo es la brutalidad con la que están actuando las bandas criminales en Haití. Ahora se suma desafortunadamente el pastor Jean-Jacques Brutus, de 86 años, que fue enterrado el pasado 23 de mayo en la iglesia bautista, en una iglesia bautista de Haití. 3 días antes, este pastor había sido decapitado junto a 14 miembros de su congregación por bandas criminales. Estas bandas criminales ahora han adoptado otro matiz. Ellos se denominan como agrupaciones de autodefensa. Pero qué bendita autodefensa. O qué persona que sea, ¿verdad?, que vaya a defender a un territorio, de protegerlo de los bandidos, a defenderlo de los bandidos, va a decapitar a un pastor. Buenos días, Virginia Antares. Buenos días, Ernesto Jiménez. Muy buenos días, compañeros, y a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy hoy... Autodefensa y decapitando a un pastor. Dios mío. Sí, pero caramba, eso es una brutalidad. Eso. La barbarie. Esa es la barbarie. Increíble. Volviendo a República Dominicana, yo quiero reconocer el Listín Diario, que ha estado haciendo un trabajo interesante en varios temas, uno en educación, pero el de hoy que me parece interesante es sobre las exoneraciones que siguen privilegiando a muchos funcionarios públicos. Siempre pensamos en las exoneraciones para la importación de vehículos que reciben los legisladores, que ha sido duramente criticado por el pueblo dominicano por ser un privilegio ¿verdad?, irritante, pero hoy el Listín Diario señala que no solo los legisladores tienen ese privilegio irritante, sino que también los diplomáticos y sus familias le cuestan millones al país a través de las exoneraciones, el permiso para no pagar impuestos en la importación de vehículos, impuestos que todo dominicano debe pagar cuando compra un vehículo, pero también empresas extranjeras que son exoneradas y que no pagan lo que le corresponde cuando importan vehículos. Y este es un ejemplo del problema del sistema fiscal, el sistema de impuestos que tenemos, que es sumamente injusto, que privilegia a quienes ya mejor están, porque los diplomáticos, los legisladores, las empresas extranjeras, sabemos que son quienes tienen mejores salarios, mejores condiciones económicas, y sin embargo al dominicano y la dominicana común de a pie, que además de que no se le invierte en transporte público de calidad, que no se le invierte en aceras decentes, como conversábamos aquí mismo en este programa con representantes de la organización Movido, que hicieron un estudio y no hay aceras en la ciudad.
A ese ciudadano no tiene que pagar impuestos si decide comprar un vehículo, pero a los legisladores, a los diplomáticos, a las empresas extranjeras, no, ustedes pueden importar sin pagar el vehículo. Y mientras tanto, cuando se habla de reforma fiscal, entonces lo que se habla es de subirle impuestos a quienes ya más pagan. Entonces, felicidades al listín por llamar la atención a eso. Y este gobierno tiene que empezar a mostrar su compromiso con un sistema fiscal justo antes de querer, ¿verdad?, exigir más pagos a quienes siempre pagamos. Yo espero que eso también incluya otro tipo de exenciones, otro tipo de privilegios, porque ciertamente es una realidad, pero hay otros que ojalá el decano también lo mencionara. Pero ahora tú eres decano de la radio. ¿Cuáles son los otros? Tírate uno ahí. Mira, yo lo voy a decir. Yo sé que Aníbal yo sé que Aníbal lo dice sin tu tía. Eso lo dije a modo de chanza. Pero yo lo voy a decir, por ejemplo, cuando aquí se debatió la ley de modernización fiscal, una de las razones por la cual yo dije, óyeme, aquí no se ha presentado algo así, por lo menos lo que yo tengo uso de razón, porque en la ley de modernización fiscal que se presentó, se tocaban exenciones de sectores que tradicionalmente se han beneficiado del Estado, sectores empresariales. Entonces, cuando se presentó eso, de una vez todo el mundo reaccionó como una cacata. ¡Ay, no! Si tú tocas este sector, se va a desplomar la economía. Entonces, tuvimos que retirar ese proyecto, que yo ahí sí critiqué al gobierno cuando retiró el proyecto, porque yo tenía otra visión, entendía que debió permanecer en el Congreso y dejar las vistas públicas, que el debate siga, aunque yo sé que hay un procedimiento parlamentario ahí, ¿verdad?, que hace que periman los proyectos en función de ciertos plazos, pero se pudo haber logrado un consenso mayor. Pero a esos sectores hay que decirle en este país que todos nos tenemos que sacrificar por un mejor país. Exactamente. Entonces, saludamos todos, la valentía del Listín Diario, pero ojalá un poquito más de testosterona no caería mal. Miren, ¿no? Para ser justos. Yo creo en algo sencillo. Y es que, es sencillo. El gobierno tiene la responsabilidad de explicarle a los ciudadanos qué hace, cómo hace y por qué hace lo que hace con dinero del pueblo. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y cuando hablamos de gasto fiscal, o sea, un dinero que pudo haber entrado al fisco, un fisco deficitario, es sencillamente explicarle a la gente por qué ese dinero dejó de entrar y en qué beneficia eso al pueblo dominicano. Por ejemplo, dentro de los datos que ofrece el Listín Diario, 1.500 millones de pesos por año en exenciones de vehículos en los gobiernos de Danilo Medina. Danilo Medina, que no es santo de mi devoción, pero esa es la realidad. Eso se ha triplicado en este gobierno. 4.800 millones de pesos por exenciones de vehículos por año en este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que dice Ernesto Jiménez? Sencillo, explíquenle al pueblo dominicano por qué las exenciones se han triplicado en traída de vehículos sin pagar impuestos a la República Dominicana. Punto. Es sencillo. No hay que salir con antorchas, no hay que salir con sogas para quemar ni colgar a nadie. No. Es que el gobierno le explique al pueblo por qué se han triplicado las exenciones de vehículos por año a 4.800 millones de pesos en una estructura fiscal deficitaria. O sea, que se necesita ese dinero. Es así de sencillo. Y cuando nos lo expliquen y expliquen en qué favorece eso a la ciudadanía, entonces uno evalúa sin populismo y sin ánimos tampoco de querer hacer oposición o fastidiar por fastidiar. Que fue uno de los pecados que cometieron los que hoy mandan. Cuando estaban en oposición, miren, hasta por un clic mal puesto se quejaban. Ahora tienen sencillamente que escuchar la queja del pueblo y responderle al pueblo cómo se está usando el dinero del pueblo. Eso es lo que yo siempre he dicho, ayer, hoy y probablemente mañana. Bueno, ciertamente este tema es un tema que tenemos que debatir todos los días y el decano, como tú bien dices, está haciendo un trabajo importante. Hay que reconocer que habló sobre también los legisladores que han recibido exenciones fiscales y yo creo, al igual que mis compañeros, que el decano tiene que continuar con esas publicaciones porque de alguna manera
esto contribuye, ¿verdad?, a edificar el debate público. Claro. Miren, Claro. otro tema que me parece relevante, y no quiero ser monotemático ni insistir en esto, pero creo que las alertas es importante que nosotros las compartamos por aquí, porque la ONU ha hecho una advertencia importante y dice que los huracanes representan un peligro de hambruna en Haití. Wow. Recordemos que inició la temporada ciclónica, Sí, ¿verdad? el Que por 1 eso, de junio. El 1 de junio, es el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y todos los países ya están articulando o presentando ya sus planes de contingencia. Lo hizo la República Dominicana el pasado lunes, y vamos a conocer algunos detalles con parte de las autoridades que nos van a relatar, ¿verdad?, parte de los detalles de este plan. Pero advierto que la ONU alerta sobre la situación de Haití. Dice que ese país no puede con otra catástrofe más, que más de unos 5.7 millones de personas se encuentran padeciendo ya Inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria aguda. Y esto, por supuesto, agravaría la situación. En las líneas telefónicas tenemos a Damaris desde UNAMED, con quien vamos a conversar y a edificarnos sobre esta situación que afecta año tras año a la República Dominicana y que es importante estar informado al respecto. Bienvenida al rumbo de la mañana. Adelante. Sí, tú sabes, el otro programa. Sí, adelante. Está al aire, Damaris. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que tenemos... Vamos a contestarla. Este año el pronóstico viene fuerte. Vamos a llamarla de nuevo. Cada año se hace un pronóstico sobre qué tan fuerte va a ser la temporada ciclónica, y este año se pronostican muchas tormentas, muchos huracanes y sobre todo de alta categoría. Así que efectivamente tenemos que prepararnos para lo que viene. Otro tema importante en ese mismo aspecto que tú siempre lo has tratado es el tema del cambio climático, porque ahora, por ejemplo, ya también se anticipa para este año unas olas de calor que causan anualmente más de 500,000 de personas. Y ahora con el polvo del Sahara, Sí, que ya empezaron. se pronostica un incremento de las temperaturas calurosas en el país por encima de los 39 grados. Y esto modifica, diríamos, el comportamiento cotidiano de la gente, la interacción de la gente, porque ahora se resalta, por ejemplo, la importancia de una ciudad con más árboles, donde hayan espacios con sombra. Exactamente. Espacios donde la gente pueda, diríamos, interactuar. Que sirvan de escudo frente al calor y que creen un microclima más seguro para las personas. Hay que recordar que nosotros somos uno de los 10 países del mundo, de acuerdo a los estándares internacionales, más afectados por el cambio climático, la República Dominicana. Damaris Mercedes desde UNAMED está a través de las líneas telefónicas con nosotros. Bienvenida, Damaris, al rumbo de la mañana. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar para esta temporada ciclónica? Sí, muy buenos días. Bueno, en cuanto a las condiciones locales, vamos a continuar con pocos cambios en las condiciones del tiempo. Solo se esperan algunos chubascos dispersos en horas de la tarde en algunas provincias, en tanto que ya el polvo del desierto de Sahara va a comenzar a disminuir gradualmente. En cuanto a las condiciones ciclónicas, tenemos algunas predicciones. De acuerdo a la Universidad de Colorado, vamos a tener 17 formaciones de tormentas nombradas. De esto, 9 pueden alcanzar la categoría de huracán, y de esto, 4 pueden ser intensos. Intenso quiere decir categoría 3, 4 y 5. Esta temporada ciclónica es para el área del Caribe, el Golfo de México y también el Atlántico Norte. En cuanto también vamos a continuar con las condiciones locales, el cielo permanecerá mayormente mayormente despejado, en hora de la mañana, aunque se pueden producir algunos chubascos más bien pasajeros. Seguimos, Damaris. Una pregunta en este sentido. Esto de... No sé si se vincula, por eso te hago la pregunta, porque ahora tenemos el polvo del Sahara cubriendo los cielos de la República Dominicana.
Y a mí me gustaría saber, ¿esto del polvo del Sahara es también por la época? O sea, ¿tiene que ver con lo que empezamos a vivir en esta temporada? Bueno, el polvo del desierto de Sahara normalmente lo traen las ondas tropicales. O sea, las ondas tropicales se vienen desplazando desde las costas africanas. Recuerden que comienza, por ejemplo, coincide conjuntamente con el inicio de la temporada ciclónica. Las ondas tropicales normalmente vienen y traen este polvo del desierto de Sahara, pero también lo trae el viento. Estos son pequeñas partículas de polvo sahariano que disminuye la actividad de precipitaciones en gran parte del territorio dominicano, como ha estado sucediendo. También ha coincidido con la incidencia de un sistema anticiclónico que ha estado generando también buen tiempo sobre la República Dominicana. Estas partículas normalmente, aparte de que reducen las posibilidades de lluvia, también inciden en que la sensación calurosa se incremente la sensación térmica calurosa. Por eso es que hemos estado sintiendo bastante calor sobre el territorio dominicano. Ya este polvo va a comenzar a disminuir a partir ya del día de hoy gradualmente, por lo que vamos a tener un aumento ligero en la humedad, producto de la incidencia del viento predominante del este-sureste, está arrastrando algo de humedad y ya van a comenzar. Cerró. Ahí hubo algún tema con la línea telefónica. Pero cuidado que ahora no pueden fallar los 17 radares. tormentas tropicales, de las cuales unas 8 o 9 pudieran convertirse Vamos a en buscar huracán. los nombres y los nombres que están ahí, Vamos a buscar los fuerte nombres eso. de las tormentas, vamos a buscar los nombres, cuidado si aparece el nombre de alguno de nosotros. A mí me preocupa, y si Cuidado. logramos a Damaris de nuevo en línea, me gustaría preguntarle, el tema de el pronóstico, el poder alertarle a la gente a tiempo de cuando viene una tormenta, de cuando viene un huracán. Nosotros hemos tenido las experiencias recientes de las inundaciones que ocurrieron en noviembre de 2022-2023 en la capital, que generan un precedente problemático porque cuando se pone una alerta roja, muchas veces al final no pasa gran cosa. Y en esos casos en que hubo inundaciones fuertes, que incluso personas perdieron la vida, hubo muchísimos daños materiales, se paralizó la ciudad completa, no hubo una alerta con tiempo. Entonces, yo creo que aquí se necesita fortalecer el sistema de alertas y tengo entendido que tiene que ver con la capacidad instalada de tecnología, de radares, para poder hacer pronósticos más efectivos, más reales. Bueno, el presidente anunció el lunes la instalación de un tercer radar Doppler. O sea que esta capacidad de prevención, ¿no? Pues mejoraría. Ahora, con relación a ese fenómeno natural que se ha repetido, lo único que no ha tenido el impacto que tuvo ese chaparrón famoso de hace algunos años, en esa ocasión recuerdo que se discutió mucho el tema. Parece que es algo que no se puede predecir en el corto tiempo. Sí se puede estimar que podría suceder ahora, en una época. Ahora, el día exacto, el momento, porque es una gran cantidad de agua, creo que cayeron más de 400 milímetros de agua ese día, en poco tiempo, sí, en un mismo espacio geográfico. O sea, lo que se llama un chaparrón, pero de magnitudes bíblicas, ¿no? O sea que lo que hay que tener también, pienso yo, es la capacidad de respuesta ante este tipo de fenómenos, el mantenimiento de las vías públicas. Por ejemplo, se criticó mucho la capacidad del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, de mantener limpios los invernales, tema del alcantarillado en el Santo Domingo, que evidentemente es un problema muy serio, heredado, y que nadie quiere atacar porque parece que políticamente no genera dividendos, es decir, no se ve porque es debajo de la tierra. Y es una inversión costosa. Y es una inversión muy alta. Y bueno, al final de cuentas la gente normaliza, es decir, si se da un chaparrón y el agua se va y no hay ningún problema, la gente lo normaliza y quizá no genera ese reconocimiento de lo que pasaba antes. Se olvida muy rápido, muy fácil. Entonces, pero es algo que hay que hacerlo porque evidentemente demuestra que salva vidas, que salva propiedades y sobre todo
en esta época donde estamos en un proceso de calentamiento global, hay un cambio climático importante que está afectando a todo el mundo y evidentemente nosotros debemos prepararnos para eso. Y creo que es una inversión, como dice José, que no tiene alta rentabilidad política y como muy bien recuerda Virginia, de muy alto costo, pero es impostergable, porque estamos hablando de una capital que sigue creciendo de forma vertical y así también crece la demanda de bienes y servicios como el acceso al agua potable y a que el agua que consumimos y los desperdicios que generamos puedan tener una disposición final eficiente y que no ponga en peligro la salud y la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, esta capital creciente necesita de unos sistemas de alcantarillado y de disposición de desechos, tanto líquidos como físicos, que no permita que se den los casos como los que se han dado ya con 2 grandes andanadas de agua, que van a volver a pasar, acorde a lo que los expertos en clima pronostican. La volatilidad del clima va en aumento y los periodos de escasez van increciendo, pero los periodos de alta cantidad de agua de forma repentina en lugares específicos también va a crecer. Entonces tenemos que estar preparados. No pudimos retornar con Damaris por las líneas telefónicas. Sí, hubo algún temita. Fíjate que se cayó la línea, pero continuamos con el programa. José, antes de tú llegar, habíamos tratado que llegué finalmente varios temas. Gracias a Dios estás acá. Pero habíamos tratado varios temas de interés. El tema haitiano, perenne, lamentablemente, y de forma dramática para mal, con esta vez el asesinato de un pastor bautista y 15 miembros de esa congregación. Y supuestamente una brutalidad por una banda de autodefensa. Autodefensa. Ahora. Sí, habría que ver sí, hay varias. ¿Y de qué es que se defienden? Porque una banda de autodefensa que asesina a los ciudadanos. Hay que investigar bien el contexto. Como dice mi querido amigo Julio. Vamos a ver, dámele contexto. Hay que investigar, yo voy a especular porque no lo sé. Es decir, hay grupos armados de autodefensa que se han constituido para combatir, sobre todo en el norte, a Grand Griffe, en el noroeste, en el departamento del Artibonito. Yo no he visto la noticia, pero estoy casi seguro que sucedió en esa zona. Autodefensa entre las bandas, pero no para defender a la ciudadanía. No, los grupos. No, ellos se defienden de ellos para ver quién controla el territorio. A veces están constituidos incluso por terratenientes. Regularmente las autodefensas. Wow. Por ejemplo, en Colombia se dio o se producen inicialmente, luego se fueron derivando en otras cosas. Claro. Como finalmente terminaron en narcotráfico. Pero las autodefensas se constituyeron originalmente como movimientos de protección de grandes terratenientes. Okay. Pero fíjate que ese fue el origen. Fíjate que Uribe, que viene de su abuelo, su abuelo, sí creo, o su papá, creo. Bueno, estuvo vinculado al movimiento de las autodefensas, incluso me parece que él mismo viene de un origen de terratenientes, ¿no? Entonces reaccionan a la guerrilla, ¿no? Que entre las acciones que ejecutó en Colombia implicaba los secuestros. Entonces ahí que viene el proceso, porque ahí que surgen las autodefensas. En el caso de Haití sucede algo similar. Hay una guerra civil en Haití. Es decir, hay grupos, por un lado las bandas que están constituidas en 2 grandes organizaciones criminales. Vive Ensemble, que es la federación de todas las bandas que operaban en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que han logrado una capacidad de concertación tal que hoy que ya desde hace un tiempo se agruparon en una sola organización. Y en el departamento del Artibonite, Grand Griffe. Grand Griffe es responsable también del 80% de las muertes civiles. O sea, tiene una metodología mucho más sanguinaria. Entonces se han agrupado en grupos de autodefensa, sobre todo 2. Hay una que se llama La Coalición y una que se llama, bueno, la traducción en español es Madera en Bruto. Lo cazan a los pandilleros, y no solo a los pandilleros, a las poblaciones civiles y a los grupos y a las figuras que apoyan a los pandilleros. Porque hay que decir que esto es más complejo de un grupo de criminales. Es decir, esto tiene... Pero tú no ves el fundamento geopolítico que tiene. Mira cómo se denominan, por ejemplo.
Mira como tú mismo lo dices, o sea, es una confederación de bandas. No, bueno, vivre ensemble en francés, en español. Vivir juntos. Es vivir en comunidad, o sea, juntos. Ahí hay un concepto detrás. No, sí, y la capacidad de ponerse de acuerdo. Evidentemente, lo decía el ministro de Defensa de Haití en la OEA, eso aquí tuvo una reacción natural, ¿no? Pero es verdad, el crimen transnacional, incluyendo el que opera en la República Dominicana, pero el que opera en Colombia, el que opera en Estados Unidos, ha aprovechado la situación en Haití, se ha asociado a las bandas y le ha dado apoyo económico y en armas y ha incrementado el tráfico de drogas y el tráfico en la frontera con el contrabando o los cigarrillos que vienen de Haití, que se producen en Haití, como Comilfo, y que son parte importante del contrabando de ese producto que se da en la República Dominicana. Y lo menciono porque es el principal producto que se contrabandea en el país, el cigarrillo. Llegan solo los cigarrillos y se dice, no, hay dominicanos evidentemente de estructuras criminales en la República Dominicana y de haitianos también que viven aquí y que se asocian con estos dominicanos, que son los que promueven esto, los que pagan, los que importan, los que le pagan a los militares en la frontera y los que son parte de esta red mafiosa. Entonces yo creo que esto tiene muchos matices y evidentemente la matanza que se mencionó en el día de hoy pues tiene que ver con un matiz de este problema, la guerra civil que se está dando entre grupos civiles en Haití, no solamente entre la policía y Haití, entre la Fuerza de Seguridad Internacional y las bandas, y entre el gobierno y las bandas. Bueno, este señor Jean-Jacques Brutus, que no Marco Junio Brutus, aquel senador romano de los idus de marzo, y a propósito de que estamos en el mes de junio, el asesinato de este señor y de esta matanza que se ha producido. No es la primera vez. No es la primera vez, pero creo que tiene que lanzar una alerta porque no es de descartar que se pretenda la colombianización del territorio haitiano. Por la alta incidencia del narcotráfico. Fíjense que Colombia ha estado jugando un rol de proveedor de narcóticos. Mencionaba José una etapa que se ha superado bastante en Colombia, aquella zona de exclusión, de prácticamente era más grande que el territorio de la República Dominicana. Más de 50.000 kilómetros cuadrados. Aquella zona de exclusión que instalaron las guerrillas de Colombia, donde el reino del terror sobre las armas y la fuente de financiamiento económico que representaba el narcotráfico en su guerra contra el sistema, a mí me mueve mucho a preocupación. Y no en vano, porque lo que ha pasado en Haití, nos guste o no, ha sido permitido por los Estados Unidos. No se mueve, perdóname señor, que no estoy blasfemando con esto, sino citando esta expresión, no se mueve la hoja de un árbol en América Latina sin que Estados Unidos lo permita. Cuando Estados Unidos se decide ahora, a través de Marco Rubio y del gobierno de Trump, a decirle lo que le ha dicho a la OEA, que ellos son en parte y en gran medida responsables de esa laxitud histórica de la OEA y de la misma Organización de las Naciones Unidas, por sus conveniencias, por sus intereses, lo que pasa es que ahora siente que Rusia y China le están respirando en la nuca y geopolíticamente ellos tienen que contener esos intereses. Y han visto que la realidad, lo que ellos han permitido que esté pasando en Haití, está llegando a puntos donde se amenaza la estabilidad de la región. Entonces a mí me preocupa en términos particulares esta amenaza, lo reitero, de colombianización del territorio haitiano. Amenaza no, es una realidad hace tiempo. Sí, pero pienso que ahora es más latente que antes. No, claro. Pienso que ahora es más evidente. El modelo está haciendo crisis. Porque, señores, aquí hay que hablarle claro a este país. Ese desorden que está en Haití se permite por los intereses de explotación de materias primas, de metales preciosos, que ya tienen dueños, que ya están distribuidos hace muchos años. Y se sabe las familias ricas y de políticos que son los dueños de todos esos intereses económicos que hay ahí. No conviene que haya un país verdaderamente institucionalizado, porque Haití se ha convertido en tierra de nadie para el contrabando, para el narcotráfico, para todo lo que tiene que ver con corrupción y manejo de zonas grises. ¿Por qué toman la aduana de Malpaz en Jimaní? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué señal le está mandando eso a la República Dominicana en primer orden, pero a la región en sentido general? Yo pienso que este tema está alcanzando límites graves, alarmantes, que explican la acción de los Estados Unidos, pero
se reclama una acción más contundente, más drástica, que le ponga un paro definitivamente a lo que se está viviendo y que Dios nos libre de lo que pueda pasar ahí. Un elemento que se agrega a esta situación de Haití es la contratación de Eric Prince, que es el fundador de Blackwater, que es una empresa, entre comillas, de seguridad, ¿verdad? De mercenario. De mercenario, es una empresa de mercenario internacional. Uno internacional. De Pero escuchen esto. Tuvo un lío en Pakistán porque engañó muchísima gente. La contratación de ese mercenario, José, lo hace el gobierno haitiano, lo que significa que ya el gobierno haitiano está buscando una solución fuera de los organismos multilaterales. Pero el gobierno haitiano, porque ya ellos han recurrido a contratar. ¿Patrocinado por quién? Porque tampoco nos podemos. Cuando me refiero al gobierno, o sea, el consejo la hoja de un árbol sin que los Estados Unidos pero es intervengan. lógico que se da, pero claro, ¿Y de quién es aliado el señor Eric Prince? Mark Prince. Pero es Mark. lógico que eso se da. Eric o Mark. Eric Prince. ¿De quién es aliado? ¿De quién fue contribuyente a su campaña electoral? De Donald Trump. Pero es lógico que un mercenario sea republicano. Pero, cuidado con eso. Pero lo que quiero destacar es, y hago cita formal al gobierno haitiano, porque se da una contratación formal del gobierno haitiano, que está presidido por el Consejo Presidencial de Transición, y que ya estamos viendo cómo de manera formal, desde el Estado, entre comillas, se contrata un órgano fuera del Estado para intentar combatir a los mercenarios. O sea, ya no hay una solución formal dentro del Estado. O sea, el mismo Estado ha reconocido su incapacidad. Claro. Pero que se está teniendo que contratar bandidos criminales para combatir bandidos criminales. Estamos escuchando paneo, estate quieto. Pero a veces ustedes estamos escuchando paneo. Oigan este programa, lo que pasa es que no oyen el comentario de los compañeros. Eso yo sé, porque salimos afuera del pasillo. Tú no querías a José. Lo invocaste. Hace como 2 semanas, porque yo tengo una semana que no vengo. No, el hombre está con descaro el asunto. No tenía una excusa válida, académica. Mira, nada, yo dije aquí, estuvieron los principales funcionarios o una delegación de funcionarios de primer orden de Haití en la OEA en una despedida que le hicieron a Almagro, que fue antes de irse. Él se iba el domingo 25 de mayo, o 24 de mayo, me parece. El jueves, antes de eso, pues se produjo se produjo esa misma semana las declaraciones de Marco Rubio diciendo que la OEA tenía que asumir un papel más activo, y los socios de la OEA, que son los vecinos de Haití, los principales afectados, aparte de Estados Unidos, que la OEA tenía que jugar un papel más determinante. ¿Qué hace la OEA? Yo pensaba, y yo hice el comentario en ese sentido, bueno, la OEA, como tú dices, cuando los Estados Unidos quiere resolver el problema, como hizo aquí en el 65, lo resuelve. Apió miles de marines, puso tanques de guerra, helicópteros, portaaviones, cruceros en la costa dominicana, y después fue a la OEA a decirle, oye, legalízame este asunto, crea una fuerza interamericana de paz sin precedentes. Es el único momento en la historia de la OEA que eso ha sucedido. Crea una fuerza interamericana de paz para yo justificar que me metí en la República Dominicana, como el objetivo, en ese momento, que tenía Lyndon Johnson, de que había proclamado que no quería otra Cuba en el Caribe, y que veía de alguna manera que en la guerra civil que se había desatado en la República Dominicana había el peligro de que grupos comunistas pues se alzaran con el poder. Es decir, hubo un motivo que digamos que engrasó esa maquinaria norteamericana que los haitianos no tendría capacidad de soportar. Si hay una decisión real de resolver ese problema, le costó 18 meses en la República Dominicana organizar elecciones. Ya en septiembre del 66 se iba la última presencia militar norteamericana en este país, en la República Dominicana. O sea, que si hay la voluntad, lo que tú dices, Aníbal, se puede resolver. Ahora, estos señores, el presidente del Consejo Presidencial Temporal de Haití, que gobierna esa nación. Una pantomima. Es un mamotreto eso. Claro, estamos de acuerdo, porque quienes gobiernan esa nación son las bandas criminales. Claro que sí. El ministro de Defensa y el ministro de Justicia y Seguridad fueron a la OEA y dijeron que ellos no tienen capacidad de resolver ese problema. Clamaron porque la comunidad internacional interviniera,
porque la OEA tomaron una decisión, Estados Unidos, Canadá, Francia, que lo apoyen económicamente a reestructurar un ejército en Haití que pudiese mejorar las condiciones de seguridad. Denunciaron un tema que, vuelvo y reitero, se tomó mal en la República Dominicana, pero que tiene cierta lógica, cómo el crimen transnacional se ha aprovechado. Denunciaron que las armas que entran a Haití vienen desde los Estados Unidos vía la República Dominicana, y aquí no se desató, decía yo, un escándalo, porque en la policía se robaban las municiones para venderlas en Haití, una mafia criminal que se enquistó ahí. Ahora bien, por eso a mí no me sorprende que contraten no a Rambo, que hay que traerlo, a Chanoc, el Rambo mexicano, a todo lo que ellos puedan, porque ellos no tienen la capacidad de responder ante la crisis de seguridad que hay en Haití. Miren, por motivos de algunos defectos técnicos, tuvimos que interrumpir de forma abrupta la conversación con Damaris Mercedes, pero la tenemos nueva vez en línea y es muy importante ir cerrando este bloque con informaciones para la ciudadanía sobre esta temporada ciclónica y los cambios meteorológicos que estamos viviendo. Finalmente estamos de vuelta contigo, Damaris. ¿Nos escuchas? Otra vez tuvimos fallo. Bueno, no ha sido posible, señores. Están conspirando. Sí. Tienen la línea telefónica complicadas allá en UNAMED. Pero bueno, cualquier cosa más adelante. Más adelante retornamos con ellos. Estar atentos a las informaciones oficiales. En este mismo programa, día tras día, le estaremos dando seguimiento a cómo cambia el clima. Empezó ya la temporada ciclónica, hay que tomar medidas, hay que prever y sobre todo seguir informaciones oficiales, en especial en momentos en donde las redes sociales son el principal método de información de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas. Cualquier bulo, cualquier mentira, cualquier manipulación, cualquier teoría de conspiración puede colarse y nosotros asumirla como noticia válida y poder cometer errores graves. Por eso, acudir siempre a fuentes confiables, a fuentes creíbles, como son los partes oficiales de las autoridades, y evidentemente programas como este Rumbo de la Mañana, que siempre estamos apegados a las mejores prácticas en materia de información y en materia periodística. Vamos a una breve pausa y continuamos con el contenido de este programa.